Bien, hola a todos. Vamos a empezar. Vamos a ver hoy funciones armónicas. Vamos a empezar hablando de algo que conocemos como la ecuación de Laplace, ¿verdad? Bien, vamos a partir del hecho de que una función analítica tiene derivadas de cualquier orden, ¿verdad? Eso es algo que, bueno, vamos a ver en el capítulo 5, pero no lo había mencionado antes, pero una función que es analítica tiene derivadas de cualquier orden, ¿verdad? Tiene derivadas de cualquier orden. Es algo que, bueno, de hecho va a seguir siendo eh, analítica, ¿verdad? La función. Eh, entonces, eso es una propiedad muy importante de las funciones analíticas en variable compleja. Como les digo, lo vamos a ver un poquito más en el capítulo 5, pero ya podemos irlo usando, ¿verdad? ¿Sí? Además de eso, las derivadas van a ser continuas. Y bueno, lo que vamos a ver es una relación que hay entre la parte real e imaginaria de una función compleja que es analítica, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver esta ecuación, ¿verdad? Esa relación que hay entre la parte real e imaginaria y también la ecuación de Laplace, ¿verdad? La ecuación de Laplace. Entonces, la ecuación de Laplace es esta. Esta es la segunda parcial de alguna función phi con respecto a x, y la segunda parcial, derivada parcial de esa misma función con respecto a y. Esas dos derivadas deben dar, la suma de esas derivadas debe ser 0. A esta ecuación se le conoce como la ecuación de Laplace, tal como les había dicho, ¿verdad? Y esta suma la podemos denotar de esta manera, como nabla cuadrado de phi. Ustedes ya han usado nabla antes, ¿verdad? Para el gradiente. Entonces, nabla cuadrado phi sería esto, ¿verdad? Y entonces la ecuación de Laplace se puede escribir como nabla cuadrado de phi igual a 0. Sería esto, ¿de acuerdo? Nabla cuadrado sería un operador. Ahora, vamos a tener una definición. ¿Por qué les muestro la ecuación de Laplace? En realidad lo que vamos a ver son funciones armónicas. No vamos a ver tanto esto, ¿verdad? Pero eh, la cuestión es que para la definición de una función armónica necesitamos saber qué es una ecuación de Laplace, qué es la ecuación de Laplace. Y la definición es esta: una función de variable real, ¿sí? De dos variables, phi, con variables x e y, que tiene derivadas parciales de primer y segundo orden continuas en un dominio D, y que satisface la ecuación de Laplace, y se dice que es armónica en D. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una función armónica? Es una función que cumple la ecuación de Laplace, o sea que cumple esto, ¿verdad? Que la segunda derivada parcial de esa función con respecto a x y más la segunda derivada parcial de esa función con respecto a y es 0, ¿sí? Esa suma nos da 0. Eso es una función armónica, la función que cumple la ecuación de Laplace. Tenemos un teorema, y es que si la función compleja es analítica en un dominio, entonces las funciones u y v son armónicas en ese dominio. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos una función analítica, nosotros sabemos que tanto u como v son armónicas. ¿De acuerdo? Ese teorema vamos a usar ahora, ¿verdad? De ahora en adelante. O lo conocemos ya de ahora en adelante. Podemos estar seguros de eso. Son funciones armónicas. Si la función es analítica, entonces las funciones que forman la parte real y la parte imaginaria son armónicas, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Si hay alguna pregunta. O está claro.
Muy bien, saben que, como siempre, si tienen alguna pregunta me lo pueden decir en cualquier momento, ¿verdad? ¿Sí? Ok, bien, está claro. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, más que todo, buscar funciones armónicas. Dada una función armónica, o dada una función, encontrar la armónica conjugada. Pero primero vamos a definir qué son funciones armónicas conjugadas, o vamos a entender qué son funciones armónicas conjugadas. Bien, primero, supongamos que tenemos una función armónica en algún dominio de una función u, que es armónica. Entonces, si es posible encontrar otra función armónica real, v, tal que u y v satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el dominio D, entonces esa función se llama armónica conjugada de u. Es más, si nosotros hacemos u más ib con estas dos funciones, obtenemos una función que es analítica en ese dominio. Entonces la cuestión es, nos van a dar una función que es armónica. ¿Qué vamos a hacer? Usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann para poder encontrar una función que también es armónica y conjugada a esa función que nos dieron al inicio. Entonces, al sumar estas funciones, de esta manera, al escribirlas como u más ib, podemos obtener o obtenemos una función que es analítica. Bien, para entender cómo vamos a hacer esto, vamos ya de hecho a hacer un ejercicio. Vamos ya a entrar a hacer un ejercicio. Los que ya llevaron ecuaciones diferenciales, pues recordarán cómo encontraban soluciones de ecuaciones exactas. Bueno, es un procedimiento más o menos similar, solo que aquí usamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Bien. Entonces, primero, bueno, este ejercicio nos dice que verifiquemos que la función es armónica en algún dominio apropiado, ¿verdad? Luego tenemos que encontrar la armónica conjugada de u, y después vamos a formar una función analítica con esas dos funciones de dos variables, ¿verdad? Son tres cosas las que vamos a hacer entonces. Primero, vamos a probar que esta función, que es menos c a la menos x por seno de y, es armónica. Para probar que es armónica, pues tiene que cumplir con la ecuación de Laplace, ¿verdad? Esta función u tiene que cumplir con la ecuación de Laplace, perdón. Entonces yo lo que hago es encontrar la segunda derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Bueno, la primera me quedaría e a la menos x seno de y, la segunda derivada parcial sería con respecto a x, ¿verdad? Sería menos e a la menos x seno de y. Y en el caso de las derivadas parciales con respecto a y, pues aquí sería menos, bueno, sería la derivada de coseno, que es coseno, y después, como es menos seno, entonces me queda positiva. Entonces, si yo sumo estas dos derivadas parciales, ¿sí? Estas derivadas parciales de orden 2, ¿qué va a pasar? Que se me cancelan, ¿verdad? Y me da 0. ¿Sí? Por lo tanto, como la suma de sus segundas derivadas parciales respecto a x y con respecto a y me da 0, entonces yo llego a la conclusión de que cumple la ecuación de Laplace. Entonces esta función es una función armónica, ¿de acuerdo? Es una función armónica. Bien, ya probamos eso, probamos que es función armónica, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la armónica conjugada, ¿sí? Bien, ahora, como u y v son armónicas conjugadas, deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dice que la armónica conjugada es una función tal que cumple junto con u cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, para encontrar la armónica conjugada vamos a usar eso, ¿sí? Todavía no sabemos quién es v, solo conocemos quién es u.
¿verdad? Pero como son armónicas conjugadas, nosotros sabemos que deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bien, entonces, como yo sé que la parcial de u con respecto a x es igual a la parcial de v con respecto a y la parcial de u con respecto a x es esta, entonces esto debe ser igual a la parcial de v con respecto a y. ¿De acuerdo? Y como yo sé que la parcial de u con respecto a y es igual a menos la parcial de v con respecto a x, entonces esto que tengo acá, debería ser igual, o mejor dicho, menos esto, debería ser igual a la parcial de v con respecto a x. ¿De acuerdo? Bien, entonces por lo menos, no sé quién es v todavía, ¿verdad? Pero por lo menos ya sé que v, o que las derivadas parciales de v son estas. O mejor dicho, ya conozco las derivadas parciales de v por lo menos, ¿verdad? Lo que voy a hacer ahora es, bueno, voy a escoger una de estas, digamos esta, ¿sí? Cualquiera de las dos puede ser, no importa, escojo esta. ¿Y qué voy a hacer? La voy a integrar. Voy a integrar con respecto a y. Y al integrar con respecto a y nos queda que v sería menos e a la menos x, que es constante. Bueno, e a la menos x, que es constante, por la derivada de seno de y, que es menos coseno. Perdón, la integral de seno de y, que es menos coseno de y. Más una constante de integración. Pero recuerden que al hacer esto, la constante de integración suponemos que es una función que depende solamente de x. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto con respecto a y, yo tendría que llegar a esto, ¿verdad? Entonces, si derivo con respecto a y, claro está que coseno de y es menos seno de y, me quedaría positivo, me quedaría esto. Y la derivada de g de x es 0, porque como depende solamente de x y yo estoy derivando con respecto a y, entonces por eso sería 0, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que suponer que la constante depende de x. Es una función que depende de x. No podemos decir que es un número ya, ¿verdad? No, tenemos que decir que es una constante que depende de x. Bien, ahora, si derivamos esta expresión ahora con respecto a x, ya integramos con respecto a y. Ahora, si derivara con respecto a y, no hago nada porque llego otra vez a esto. Lo que voy a hacer es derivar con respecto a x para poder igualar con esto, ¿verdad? Entonces, si derivo v con respecto a x, me va a quedar e a la menos x, ¿sí? Por coseno de y, más la derivada de g con respecto a x. Ahora, esto, parcial de v con respecto a x, es lo que tengo acá. Entonces, esto debería ser igual a esto. Por lo tanto, lo igualo acá y tengo que g' de x es igual a 0. Por lo tanto, si integro aquí a ambos lados, me queda que g de x es una constante, ¿verdad? G de x es una constante, ahora sí podemos decir que es una constante normal. Por lo tanto, la función v, que es armónica conjugada de u, sería menos e a la menos x coseno de y, más una constante. Y por último, lo que hacemos es escribir u más iv, ¿verdad? Y entonces f de z sería u, que es la función que nos dieron, menos e a la menos x por seno de y, más bueno, aquí saqué, bueno, aquí sería más i e a la menos e a la menos x coseno de y más c, ¿verdad? Pero saqué factor común el menos y bueno, no importa aquí, ¿verdad? Me quedaría menos c, la verdad, pero sería siempre una constante, entonces lo puedo dejar así, ¿verdad? Entonces, esta es una función analítica, ¿sí? Que está formada por dos funciones armónicas, una que nos dieron y la otra que encontramos. Muy bien, quiero saber si está claro este procedimiento. Cada punto de este procedimiento. Muy bien. Bien.
Excelente. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. ¿Sí? Solo que ahora vamos a encontrar el valor de la constante también. Nuevamente, vamos a verificar que esta función es una función armónica en algún dominio. Luego vamos a encontrar que la armónica conjugada de U. Y también vamos a formar la correspondiente función analítica U más I B, pero que debe satisfacer esto, que f de I más 1 debe ser igual a 5 más 4i. ¿Sí? Debe satisfacer esto. Esta función debe satisfacer que al evaluarse en 1 más i, el resultado de la función debe ser 5 más 4i. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo primero es probar que es armónica. ¿Sí? Probamos que es armónica entonces y hacemos la derivada de u con respecto a x, que sería 4y al cubo, menos 12x cuadrado y más 1, ¿verdad? Volvemos a derivar con respecto a x y esto me queda que es 0. Esto sería menos 24xy y 0, ¿verdad? Entonces menos 24xy. Luego las derivadas con respecto a y. Aquí me quedaría 12xy cuadrado menos 4x al cubo más 0. Y volviendo a derivar, me quedaría aquí 24xy y aquí 0, ¿verdad? Entonces, al sumar esta con esta, ¿qué tengo? Pues que me da 0. Entonces, cumple la ecuación de Laplace, esta función, y por lo tanto, es una función armónica. Ahora que sabemos que es armónica, podemos hacer la segunda parte, ¿sí? Porque recuerden que lo que dijimos acá es que U debe ser armónica para poder encontrar su armónica conjugada, ¿verdad? ¿Sí? Si no es armónica, claramente no lo podemos hacer. Bien, pero como ya sabemos que es armónica, vamos ahora a trabajar para encontrar la armónica conjugada. ¿Sí? Nuevamente, como U y V son armónicas conjugadas, entonces se deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Como yo tengo acá que la parcial de U con respecto a X es esto, ¿sí? Pero yo necesito V, ¿verdad? Yo necesito V. Pero además yo sé que la parcial de U con respecto a X es igual a la parcial de V con respecto a Y. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo la primera derivada parcial de V. Ya voy encontrando quién es V. Y yo sé también que la parcial de U con respecto a Y es igual a menos la parcial de V con respecto a X. Por lo tanto, menos esto sería la parcial de V con respecto a X. ¿Sí? Menos esto sería la parcial de V con respecto a X. Entonces ya más o menos voy conociendo V, ya tengo las derivadas parciales. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a integrar. Cualquiera de las dos, ¿verdad? En este caso voy a elegir esta, la parcial con respecto a X. Anteriormente escogí la parcial de V con respecto a Y, ¿verdad? Pero ahora voy a escoger la parcial de V con respecto a X, no importa cuál. Claro, también podrían irse por la que quizás vean más fácil, ¿verdad? Bien, si integramos la parcial de V con respecto a X, lo que obtenemos es que V sería aquí X a la 4, esta parte, ¿verdad? Integrar esto sería X a la 4. Integrar esto me quedaría 6x cuadrado y cuadrado, bueno, menos 6x cuadrado y cuadrado, ¿sí? Porque y es constante, ¿verdad? Más, aquí como estoy integrando con respecto a x, yo supongo, o debemos suponer que la constante de integración es una función que depende absolutamente de y. Eso por lo que les expliqué antes, ¿verdad? ¿Sí? Al derivar esto, al derivar esta parte me queda esto y al derivar g de y me queda 0 porque estoy derivando con respecto a x. Eso sería esto. Bien, ¿qué hago ahora? Como aquí integré con respecto a x, voy a derivar con respecto a y lo voy a igualar a esto. ¿Sí? Derivo entonces con respecto a y, me quedaría 0 aquí, y aquí me quedaría menos 12x cuadrado y, más la derivada de g con respecto a y, ¿verdad?
Esto lo voy a igualar a esto. Perdón, esto, la derivada de v con respecto a y, lo voy a igualar a esto, la derivada de v con respecto a y. Entonces, me queda 4y al cubo menos 2x cuadrado y más 1 es igual a menos 2x cuadrado y más la derivada de g con respecto a y. Así me cancela esto y solo me queda que g' de y es igual a 1 más 4y al cubo. ¿De acuerdo? Por lo que, entonces, g de y, o si yo integro esto con respecto a y, claro está, porque esta es la derivada de g con respecto a y, ¿verdad? Si integro esto con respecto a y, que ya es un integral, ya no es un integral parcial, ¿verdad? Sino que es un integral de una sola variable. Entonces me quedaría y más y a la 4 más alguna constante de integración. Luego, entonces, v sería x a la 4 menos 6x cuadrado y cuadrado. ¿Sí? No, perdón. A ver, aquí me equivoqué. Sí, porque v es esto. Yo lo que escribí aquí fue la derivada, muchachos. Uf. Sí, ahí escribí la derivada. Se fijan, ¿verdad? Aquí tengo esto que escribí aquí y la derivada. En realidad tuve que haber escrito x a la 4 menos 6x cuadrado y cuadrado. Más esto. Bien. Sí. Bueno, esto es lo correcto. Aquí también lo tengo mal, la verdad. Aquí tengo que sustituir por esto. Y el problema, jóvenes, es que también tengo malo la última parte. Bien, entonces yo sé que esta es una función analítica formada por u más i por v. ¿Sí? Es una función analítica. Y bueno, debe cumplir esto, ¿verdad? Entonces lo que tendría que hacer aquí es sustituir, ¿verdad? Sustituir acá e igualar a 5 más 4 ahí. Pero eso mejor lo voy a dejar para, porque tengo que arreglarlo, ¿verdad? Sí, me cambió todo porque, como ven aquí, esto lo tengo mal. Entonces, sí, tengo que arreglar esto para ver cuál es el valor de la constante c, que es un número complejo. Entonces,
Entonces, déjenme arreglar eso y mañana ahí les daría el resultado. Vamos a hacer un último ejercicio por hoy que es más demostrativo, más analítico, más conceptual, ¿verdad? Supongamos que F escrito de esta manera como U más y B, pero U y B en polares, ¿verdad? Es analítica. Supongamos que F es analítica en un dominio D que no contiene al origen. Entonces vamos a usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma polar para mostrar que U satisface la ecuación de Laplace en coordenadas polares, ¿sí? O sea, si esta es una función analítica, entonces U debe satisfacer la ecuación de Laplace en coordenadas polares, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a probar. Ahora, ¿por qué se excluye al origen? ¿Por qué se debe excluir al origen del dominio en el que la función es analítica? ¿Alguien me lo podría decir? A ver. Ya estoy dando la pista. Muy bien, muy bien, muy bien. A uno de sus compañeros me contestó. Y claro, ¿verdad? Es porque R es el módulo. Y si estamos en el origen, pues el módulo es 0. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendríamos un gran problema, ¿verdad? Al momento de tener las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, por eso. Ah, bueno, la ecuación de Laplace en coordenadas polares es así, ¿verdad? De esta forma. ¿Sí? Es de esta forma. Y claro, también habría un problema aquí, ¿verdad? Que ya no sería la ecuación de Laplace. Si R fuera 0, solo tendría esto. Esto sería 0 y esto sería 0. Y solo quedaría esto. Bueno, entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares, se las había mencionado antes, se ven de esta manera, ¿sí? Parcial de U con respecto a R es 1 sobre R por la parcial de V con respecto a Z. Y parcial de V con respecto a R es igual a menos 1 sobre R por la parcial de U con respecto a Z. Entonces, vamos a usar estas ecuaciones porque lo que voy a hacer es de alguna manera transformar esto en términos de V, ¿verdad? Para ir viendo ahí cómo queda, ¿verdad? Bien, como yo sé que tengo la parcial de U con respecto a R, pero yo necesito la segunda parcial de U con respecto a R. Lo que voy a hacer aquí, pues, es derivar con respecto a R, ¿verdad? Aquí lo que tengo que aplicar es la regla del producto, porque el detalle es que, como estoy derivando con respecto a R, y esta es una función, véanlo así, y esto lo tuvieron que ver en cálculo 2, ¿verdad? Claro está, pero vamos a recordarlo. Suponga que yo tengo θ, ¿verdad? Perdón, V. V es una función de R y de θ, ¿verdad? Ahora, si yo derivo V con respecto a Z, ¿sí? Parcial de V con respecto a Z, ¿esto qué es? Es una función que depende de R y depende de θ. O sea, claro, podría ser que la función solo tenga aquí un término de R, digamos, y sea 0, ¿verdad? Pero en general no es así. Yo debo suponer que esta función
sigue siendo una función tanto de r como de teta. Entonces, cuando yo derivo acá, tengo que aplicar la regla del producto, ¿verdad? Derivo entonces, bueno, porque yo supongo que parcial de v con respecto a teta es una función de r y teta. Entonces, aplico la regla del producto y me queda la derivada de 1 entre r es menos 1 sobre r cuadrado, y escribo parcial de v con respecto a teta. Luego escribo 1 entre r y derivo esto, ¿verdad? Con respecto a r. Como no sé quién es v, entonces me quedaría parcial cuadrado de v con respecto a r con respecto a teta. ¿Sí? Me quedaría así. ¿Qué más? Ahora voy a encontrar la segunda derivada parcial de u, pero con respecto a teta. Como la parcial de u con respecto a teta sería menos r parcial de v con respecto a r, despejando aquí, ¿verdad? ¿Sí? Aquí lo tengo, menos r parcial de v con respecto a r, eso sería la parcial de u con respecto a teta. Entonces yo, como voy a derivar con respecto a teta, entonces esta r es constante, entonces solo sería la constante por la derivada de la función. Entonces aquí sería menos r por parcial cuadrado de v con respecto a teta con respecto a r. ¿De acuerdo? Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Sustituir, ¿verdad? Sustituir y entonces tengo acá que vamos a ver, r cuadrado por parcial cuadrado de u con respecto a r cuadrado, o sea, r cuadrado por todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Aquí lo tengo. Más r por la parcial de u con respecto a r, que eso, parcial de u con respecto a r sería esto, ¿verdad? Menos r por parcial de u con respecto a r. Noten que aquí estoy dejando todo en términos de ¿quién? En términos de v, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Estoy dejando en términos de las derivadas de v. Y por último escribo la parcial cuadrada de u con respecto a teta cuadrado, que sería esto, menos r por parcial cuadrado de v con respecto a r respecto a teta. Ahora, aquí se me cancela esto y solo me queda menos parcial de v con respecto a teta. Aquí me queda una r, ¿verdad? R por parcial cuadrado de v con respecto a teta respecto a r. Aquí se me cancela la r, me queda solo esto, y aquí, bueno, pues tengo esto, ¿verdad? Ahora, hay algo más. Esto es igual a estos son, y estos se cancelan, ¿verdad? Son iguales excepto por el signo. Y estas también. Y aquí uso el hecho de que, como esta es una función analítica, es claro que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Y claro, para que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues obviamente tienen que existir las derivadas parciales. Y la otra cosa es que como es una función analítica, entonces la derivada también es una función analítica. Por lo tanto, las segundas derivadas parciales también van a existir, ¿verdad? Y por lo tanto son las derivadas, las funciones son continuas. O sea, esta función es continua. Su derivada también es continua. Y la segunda derivada también es continua. Entonces, como las primeras derivadas son continuas y también las funciones en sí son continuas, entonces yo sé que las derivadas mixtas son iguales, ¿de acuerdo? Ese es un teorema de cálculo 2, ¿verdad? Entonces, como las derivadas mixtas son iguales, yo las puedo cancelar. Entonces, esto me da 0. Me da 0 y entonces vemos eh, que U satisface la ecuación de Laplace. ¿De acuerdo? U satisface la ecuación de Laplace.
Bien, no sé si hay alguna pregunta. Mejor dicho, está claro todo esto. Muy bien. Bien, entonces vamos a quedar aquí hoy, jóvenes, y pues mañana ya traeré arreglado este asunto, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta.